Bueno, pues estamos aprendiendo acerca de los viajes misioneros de Pablo, los primeros viajes misioneros con la meta de establecer iglesias. Algo muy interesante que yo veo aquí, eran iglesias que a veces las establecían express. Así en 3 semanas ya establecían la iglesia, y otras donde él se quedaba por 2 años, por 3 años y discipulaban a la gente. Pero gracias a Dios por estas iglesias, porque Pablo enviaba cartas para discipular, para enderezar lo torcido, para animar, y esas cartas se guardaron. Y son las cartas que hoy, haz de cuenta que si le mandaban una carta a Tesalónica o a Filipos, la guardaban y luego decían, ¿sabes qué? Vamos a compartirle esta carta a la iglesia de Éfeso también, porque está muy buena. Entonces empezaban a copiar las cartas y se las pasaban a las diferentes iglesias. Entonces por eso tenemos hoy las cartas de Pablo, que mandaba a los efesios, que mandaba a los filipenses, a los colosenses, a los gálatas, y se convierten ahora en nuestra doctrina. Es lo que, o sea, cómo Dios lo planeó de tal manera que así fuera, para que aún el día de hoy tú y yo tengamos estas cartas a nuestra disposición. Entonces estamos leyendo el libro de Hechos y estamos viendo cómo está explotando la iglesia de Jesucristo que Él estableció, y cómo hoy tú y yo y esta iglesia hoy es parte de eso que inició hace 2000 años. No se ha detenido y nunca se detendrá hasta que Cristo venga por ella, porque esto es algo que es establecido por Dios, y aunque el hombre quiera detenerla, cuanto más el hombre quiera detenerla, más fuego, más propósito, más vida habrá en la iglesia. Puedes tú observar la iglesia de los lugares donde ha sido perseguida, donde es una iglesia que está subterránea, así la llaman, y es una iglesia avivada, es una iglesia en fuego, es una iglesia que se mueven los dones, es una iglesia que ve milagros, que ve prodigios. Entonces esto no se va a acabar, aunque venga persecución, aunque quieran robarnos, que digan no, ya no se pueden reunir, ya no se pueden juntar, pues el Señor no va a dejar que eso suceda, porque es su iglesia, y dice que Él es poderoso para mantenerla sin mancha y sin caída. Entonces, qué bendición, ¿no? Es el mejor proyecto en el que podamos invertir, porque es eterno y es para siempre y es para las siguientes generaciones. Entonces, invierte tu vida en los proyectos de Dios, y el proyecto de Dios es su iglesia. Hechos 13, lo vimos la semana pasada, y solo quiero mencionar algo. Este capítulo nos muestra que el Espíritu Santo es una persona con voluntad propia. Yo sé que estuvieron viendo detalles de cómo se movían, pero yo nada más quería hacer hincapié en eso. En el capítulo 13, versículo 4, dice, entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que dijo qué iban a hacer, cómo lo iban a hacer. Si se van al versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que el Espíritu Santo, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es una fuerza, no es una energía, no es una filosofía, no es una idea. El Espíritu Santo es alguien que tiene voluntad propia. Aquí dice que Él habla, Él dijo, apártame. Habla como una persona, ¿no? Apártame. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios y tiene esa capacidad de ser personable, de decir yo. Él se refiere a sí mismo como yo. Entonces cuando una energía como la de Star Wars no es yo, ¿verdad? Es como una cosa así, ¿verdad? Trascendentalismo, así. Pero el Espíritu Santo no es así, no podemos compararlo a eso. El Espíritu Santo es Dios y se refiere a sí mismo como una persona. Por eso dice yo. Separadme a estas personas y hagan esto, y tiene voluntad propia, y lo podemos entristecer, quiere decir que tiene emociones.
Entonces es muy interesante entender al Espíritu Santo. Él se comporta como una persona y por eso me encanta hablar con el Espíritu Santo, porque Él está aquí. Y si yo necesito sabiduría, pídala. Ay, Espíritu Santo, dame sabiduría, y me la da. Espíritu Santo, guíame. A veces estoy tomando una decisión, guíame, y yo sé que Él me guía. Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra, y Él me habla. Entonces tenemos que ver al Espíritu Santo de esta manera, conocerle de esta manera, conocerle como alguien con el que podemos convivir, platicar, hablar, ¿no? ¿Verdad? Ok, ahora sí, vamos a continuar. Y vimos que Pablo se va a diferentes lugares, empezando por la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía es la iglesia que está enviando a los misioneros, no es la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, la iglesia de Jerusalén es la que le da cobertura a Pablo y Bernabé. Es la iglesia donde regresan, siempre van a regresar al final a reportar lo que están haciendo en sus viajes. Pablo y Bernabé no se están yendo por su voluntad propia, haciendo lo que ellos quieren, están siendo enviados, ¿verdad? Oraron por ellos, hubo un grupo de personas en la iglesia de Antioquía que estuvieron ayunando, orando, y entonces fueron enviados. No dijeron, oh, Dios me está hablando, así Pablo de repente, ay, Dios me está hablando que me vaya para allá y que inicie una iglesia por allá, porque a veces como cristianos pensamos que nos podemos dirigir solos, que Dios me habla a mí nada más y no tengo que rendir cuentas a nadie, puedo abrir obras aquí y allá, y eso puede ser muy detrimental, porque lo que vemos es que después llegan unas personas que no fueron enviadas, que vienen a imponer cosas que no eran de acuerdo a la palabra, venían a imponer la circuncisión. Y cuando regresan a avisar a Jerusalén, dicen, nosotros no los enviamos, ellos se movieron solos. Por eso la importancia de ser enviados. Tal vez tú dices, oye, es que yo tengo una carga por ir al hospital, por estar predicando en el hospital. Pues nada más ven y avisa y di, ¿sabes qué? Quiero ir, y ya con eso es como un enviarte. Bueno, vamos a orar por ti para que el Señor te lleve, para que el Señor te use, y entonces eres enviado. Y una vez que eres enviado, regresas y dices, wow, la gloria de Dios se manifestó en el hospital, déjame contarte lo que pasó. Y entonces estás ya como en una cobertura. ¿Sí me explico? Es una bendición, pero esto es algo que aprendemos en el libro de los Hechos. No es como que, ay, Toño y Judy son bien controladores. No, nosotros hacemos lo mismo. Cuando hacemos cosas, cuando invitamos gente, cuando vamos a viajar, cuando vamos a ir a predicar a no sé dónde, siempre una llamadita a los pastores, oye, nos están invitando a predicar a tal lugar, vamos a ir en tal fecha, déjenme orar por ustedes. Oye, estamos planeando pasar esto, estamos abriendo una nueva serie, vamos a hablar de estos temas, ¿verdad? Y eso nos bendice mucho, porque nos da una cobertura que bendice. Entonces, bueno, pues ahí se los voy pasando, ¿verdad? Sí, se los voy pasando para que sigamos aprendiendo, porque el viernes es viernes de discipulado, y el discipulado es distinto a la predicación normal, ¿no? O sea, el discipulado es para los alumnos, es para los que quieren crecer, es para los que quieren avanzar, es para el que quiere indagar más, es para el que se quiere disciplinar en los hábitos del cristiano y de la palabra para poder parecerse más a Jesucristo. Entonces, por eso estamos aquí. Bueno, entonces Antioquía es esta iglesia de Antioquía, vamos a seguirla viendo, es la iglesia de Antioquía de Siria, porque hay dos Antioquías, vamos a ver dos Antioquías. Está Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Antioquía de Siria está más cerca de Jerusalén, y ahí es donde por primera vez se abrió el evangelio a los gentiles. Y ahí es donde por primera vez dijeron, vamos a enviar a estos misioneros. Ya no fue por persecución, ahora fue porque vamos a enviarlos. Y de aquí están saliendo. Entonces cruzan, de Antioquía van a Seleucia, luego cruzan a Chipre, pasan toda la isla, Salamina, Pafos, y ahora se suben al barco y van a llegar a la zona de Frigia, bueno, de Pisidia y Panfilia. Y aquí vamos a entrar en el capítulo, bueno, no es cierto, en el capítulo 13 vimos que en Antioquía de Pisidia no aceptaron bien el evangelio. Entonces vamos a ver ahora unos lugares donde no reciben el evangelio. En algunos lugares vimos, wow, qué bonito, todos recibieron el evangelio, pero ahora vamos a ver
las contradicciones, vamos a ver la confrontación que van a enfrentar Pablo y Bernabé. Y lo primero fue en Antioquía de Pisidia. Yo siempre me acuerdo de Antioquía de Pisidia porque al final de estar ahí se sacudieron el polvo de sus zapatos. Y cuando yo tenía a mis alumnos en la secundaria, para que se acordaran y la pudieran diferenciar de Antioquía de Siria, les decía, es que es Antioquía de Pisidia. Y se sacaban 100 en el examen. Entonces por eso me acuerdo. Antioquía de Pisidia es un lugar que rechazó el evangelio. Es un lugar que rechazó el evangelio. Y vamos ahora sí a entrar a Hechos 14. Y siguen a otra ciudad que también va a rechazar el evangelio. Entonces ya vamos a empezar a ver un rechazo un poquito más severo. Iconio. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Wow, la estrategia de Pablo era llegar con los suyos. Ellos eran judíos, entonces llegaban a la sinagoga y ahí predicaban a los suyos. Era su estrategia principal. Ahora, veamos también, para que haya una sinagoga era importante que hubiera 10 varones judíos activos en esa ciudad. Si había 10 hombres judíos, podían tener una sinagoga. Vamos a llegar a otras ciudades donde se juntaban junto al río a orar, y ahí te vas a dar cuenta, no había hombres judíos serios que dijeran vamos a juntarnos a orar. Entonces es muy interesante entender también estos conceptos. Para que hubiera una sinagoga en una ciudad tenía que haber por lo menos 10 hombres judíos practicantes, y Pablo lo que hacía es que llegaba con ellos porque era su estrategia. Y vamos a ver cómo poco a poco el Señor le va enseñando diferentes estrategias. Pero dice que una multitud de los judíos creyeron y también griegos, mas los judíos que no creían, o sea los religiosos, Caín, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea, hicieron como una turba. Dice que los excitaron y los corrompieron. No, que no sé qué. O sea, empezaron. No sé si han visto las protestas que hay ahorita en las universidades, que ni saben por qué están protestando muchos, que ni saben por qué están ahí. ¿Han visto o soy la única que lo ha visto? A ver, si lo han visto, levanten la mano. Ok, ahorita en las universidades de los Estados Unidos, los jóvenes, sobre todo en las Ivy League, que son Harvard, Yale, Princeton, todas esas, se están juntando los pro-palestinos para tratar de destruir a Israel en el espíritu. O sea, realmente es una guerra espiritual. Pero van y entrevistan a algunos de estos chicos y ni siquiera saben por qué están ahí, ni lo que están diciendo, porque ellos dicen, desde el río hasta el mar, Palestina será nuestra, algo así, ¿no? Y entonces eso significa que van a matar a todas las personas que hay en Israel. Pero ellos ni siquiera saben lo que están diciendo, nada más dicen, desde el mar hasta el río limpiaremos la tierra. Pero es una mantra de asesinato contra los israelitas, pero no saben lo que están diciendo. Entonces, a la hora de que los entrevistan, ¿sabes lo que dice? Sí, decimos esto. ¿Y sabes qué significa? No, pues está hablando de un mar y está hablando, pero ¿sabes de qué mar está hablando? Pues me imagino que del Atlántico, y no saben ni siquiera qué están diciendo. ¿Sí me explico? Entonces, así, esto es lo que hicieron ellos. Dice que los judíos que no creían, que el espíritu, porque hay un espíritu contrario al evangelio, hay un espíritu que rechaza el evangelio. Hay gente que tiene hambre y sed de la palabra, y cuando tú les predicas hay como una humildad para recibir la palabra, pero luego hay otra gente que rechaza así arduamente, ¿verdad? No, y se burlan y te hacen risa y ¿verdad? Te rechazan porque es un espíritu contrario al de Jesús, al del evangelio. Y eso es lo que estaba pasando. Esos judíos rechazaban el evangelio y lo que hacían es que iban y alebrestaban a los gentiles contra
Pablo y Bernabé y todos los que se estaban convirtiendo, para que hubiera una confrontación, para que no fuera fácil. Me explico. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. O sea, eso no desanimó a Pablo y a Bernabé. Se quedaron ahí mucho tiempo con denuedo. ¿Quién da el denuedo? El Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa oración en Hechos 4 que decían: Señor, danos denuedo? Y al final de la oración dice: y el Espíritu Santo les dio denuedo. Así, con este denuedo, confiados en el Señor, no en su fuerza, no en su capacidad, no en que tenían amigos que los protegían, no en que estaban muy carismáticos, que traían un mensaje padrísimo, que les daban de comer a los pobres. No era eso. Estaba su confianza en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces ellos están predicando el evangelio. Hay un rechazo al evangelio, se alebresta gente en contra del evangelio y ellos continúan con denuedo, y así el Espíritu Santo les da una gracia para respaldar su predicación con señales y prodigios. A veces cuando hay persecución es cuando vamos a ver esas señales y prodigios. Yo he oído de gente que vive en la sierra, donde hay persecución, los matan, los linchan porque son cristianos, y te cuentan que se les apareció un ángel, que los llevó a no sé dónde, que cegó a los enemigos, que cuando la gente venía a su casa a lincharlos, veían fuego en su casa y pensaban que se estaban quemando. O sea, son cosas sobrenaturales que el Señor concede para guardar a su iglesia, para fortalecer a su iglesia, y a veces no es así. A veces sí entran y sí los linchan y sí los matan. Hemos oído de esos casos también. Entonces, por eso tenemos que seguir orando por los misioneros, ¿verdad? Y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Qué vino a hacer Cristo? Él vino a dividir también. Porque a todos los que no están con Él, están en su contra. Entonces la ciudad se dividió. ¿Qué está pasando en este país? Está dividido. Porque hay gente que quiere ir en contra de los mandamientos del Señor, que no tienen temor reverente alguno. Y tal vez hay gente que no le conoce bien, pero hay un temor reverente. Y eso ya es un corazón dispuesto a hacer lo justo, que quiere justicia. Y esto divide. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, y ahora sí, otro nivel, apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Entonces ya vimos, en Antioquía de Pisidia se salieron porque no aceptaron el evangelio, se sacudieron el polvo de sus pies. Llegaron a Iconio. En Iconio se alebrestaron los judíos religiosos y provocaron una división en la ciudad y que los amenazaran para apedrearlos. Llegó la amenaza. Quiero que vayan viendo el nivel de persecución. Empezó con un rechazo en una ciudad y luego con una amenaza en otra ciudad, ¿verdad? Ahora vamos a ir a la siguiente. Se fueron entonces a Listra y Derbe. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces llegaron a esta ciudad y lo primero que pasa es que hay un milagro extra sobre ultra natural, y toda la gente lo puede testificar, porque este hombre de nacimiento había sido cojo. Qué interesante que Pablo pudo ver que él tenía fe.
tenía fe para, o sea, Pablo estaba discerniendo la fe de otra persona. Y también qué interesante que dice que este hombre, cuando oyó a Pablo hablar, porque Pablo, ¿qué hablaba? El evangelio. Y la fe es por, y el oír por. O sea que estamos viendo la palabra cumplirse en este milagro. Este hombre oye a Pablo hablar y su fe se despierta. Y Pablo discierne. Aparte, Pablo tiene un espíritu de discernimiento. Y sí saben que uno de los dones del espíritu es el espíritu de fe. Entonces, él tiene un espíritu de discernimiento que está discerniendo el espíritu de fe que se está desarrollando en el otro hombre. O sea, es algo que solo Dios puede hacer, ¿no? Les cuento algo. Esta semana estaba yo en Hueslaco, en la oración. Y estábamos orando. Es un grupo como de unas 10 personas que nos reunimos a orar. Y de repente llegó un amigo de hace muchos años del trabajo de Toño, que vive por ahí cerquita, pero que realmente no es cristiano. Yo dije, ¿por qué llegó a la reunión de oración? Pero bueno, entonces llegó y estábamos todos orando, intercediendo, y que en lenguas, y alabando, y unos llorando, y yo decía, híjole, a ver si no se asusta, ¿verdad? Y yo lo veía a él así como, así recibiendo. Y de repente tuve como una visión que yo decía, él vino porque él necesita oración. Y yo veía cómo se ponía él como en medio y todos le imponíamos manos. Eso es lo que yo veía. Y yo dije, ay Señor, pero o sea, no lo quiero asustar y no quiero presionarlo tampoco, ni incomodarlo, porque ya las mujeres ya saben cómo soy yo y que batallo con eso, ¿no? Ya les conté mi historia del hospital. Pero el Espíritu Santo me estaba dando discernimiento y me decía, él está desanimado. Esa es la palabra que me venía, desánimo, desánimo. Él necesita orar por un ánimo nuevo, por ánimo fresco. Y entonces dije, ay Señor, ¿cómo le hago para que no sienta como que todos estamos ahí encima de él? Porque éramos como una turba. Y entonces casi terminamos la oración y yo dije, ¿habrá alguien aquí que esté desanimado y necesite oración? Y así él. Y le dije, ven, pásale al frente, vamos a orar por ti. Pásale aquí en medio. Y pasó en medio. Y como yo lo vi en mi visión, todos alrededor de él orando. Y estuvimos orando por él de una manera preciosa. El Espíritu Santo dio palabra profética. O sea, fue algo precioso. Y yo digo, es lo mismo. A veces como que le queremos poner muy rimbombante. No, es que el espíritu de discernimiento. A mí ni se me ocurrió pensar, tuve una visión y tuve espíritu de discernimiento. Yo no dije eso, pero yo llegué a la casa y le conté a Toño, oye, fíjate que pasó esto y pasó el otro. Y él me dijo, ese espíritu de discernimiento, ay, sí es cierto. ¿Sí me explicó? Tiene que ser tan parte de nosotros, tan orgánico en nosotros, que no tenemos que andarle poniendo nombre, ¿verdad? Catalogando. Simplemente el Espíritu Santo se está moviendo. El Espíritu Santo nos está hablando, estamos siendo sensibles, estamos viendo su mover y vemos milagros y prodigios, señales. Y esto es lo que pasó en ese momento. Él vio que tenía fe para ser sábado y se levantó, saltó y anduvo. Y entonces en el versículo 11, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. O sea, Pablo no hablaba la lengua licaónica, ni Bernabé. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Júpiter era como Zeus y Mercurio era como Hermes. Y Zeus era como el dios principal y Hermes era el mensajero de los dioses. Y entonces la gente está pensando que como ellos sanaron a este enfermo, son estos dioses que vinieron en forma encarnada y que están aquí y están llamándole dioses. Pero Pablo y Bernabé no están entendiendo, porque no hablan la lengua licaónica, ¿no? Entonces están ellos hablando ahí
y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. O sea, imagínate lo que sucedió. Empezaron a traer unos toros así grandotes, ¿no? Y se oía, ¿no? Y la gente todo alrededor y todos, o sea, no me puedo imaginar la emoción de estas personas pensando que sus dioses encarnados estaban ahí en Pablo y Bernabé, que ellos eran. Y Pablo y Bernabé pues no están entendiendo porque pues no entienden el idioma todavía, ¿no? Pero están viendo todo este movimiento. Y ahora sí, en el versículo 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y los judíos tienen una costumbre de rasgar sus vestiduras cuando están en un tiempo de duelo, cuando escuchan una palabra de blasfemia, ¿verdad? A ver, ¿qué otra palabra? Cuando se sienten indignados, ellos se rasgan las vestiduras. Es como una palabra, es como una expresión externa, ¿no? De lo que está por dentro sucediendo. Y entonces ellos rasgan sus vestiduras para que vean de que, oigan, esto es una indignación, ¿cómo nos van a llamar a nosotros dioses? Ahora, quiero que veamos muy interesante. Están llamando a Bernabé y a Pablo, a los dos, ¿cómo los llaman? Apóstoles. Bernabé también es considerado apóstol en este capítulo. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero no quise hacer el hincapié ahí, pero ya esta es la segunda vez que... Entonces cuando dicen, no, sobran 12 apóstoles y también era Pablo, pues aquí estamos viendo que a Bernabé también le llaman apóstol. Entonces no seamos tan cuadrados con eso, ¿verdad? Entonces dice, se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? ¡Wow! Varones, los hombres de la ciudad dirigen lo que está sucediendo en la ciudad. Qué importancia que los hombres estén haciendo lo que Dios pide que hagamos. Qué importancia que tomen su lugar los varones. Varones, ¿por qué hacen esto? Amor, tal vez esos versículos llévatelo y ponlo así: varones, ¿por qué hacen esto? Hazles un separador para que lo pongan en su Biblia, ¿verdad? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes y les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice vanidades, en inglés useless things, cosas inútiles. O sea, que agarren el toro, que traigan la guirnalda, que vayan a hacer el sacrificio, son cosas inútiles. ¿Manda? Obras muertas, useless things, obras inútiles, cosas inútiles, vanidades. Porque nuestro Dios es un Dios vivo, porque nuestro Dios es una persona que hizo el cielo y la tierra. Y dice, me encanta porque les están diciendo: arrepiéntanse y conviértanse, porque dice, ¿cómo dice? Que se volteen de estas vanidades. O sea, ya no estén haciendo estas cosas inútiles y ahora conviértanse, den la vuelta al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, todo lo que en ello hay. En las edades pasadas, y empieza a hablar de la gracia y de la misericordia, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿A qué se referirá las edades pasadas? A ver, piensen tantito. En las edades pasadas, Él estaba dando chance a que cada quien anduviera en su propio camino. ¿A qué se refiere? Generaciones. Está hablando también de que Jesús ya llegó, que ya está la respuesta. O sea, en el pasado ya, pero hoy ha llegado Jesucristo. Hoy es tiempo de ver al futuro diferente.
En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cuál era el testimonio? Haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento, de alegría nuestros corazones. O sea, ahora no le está hablando a los judíos, ¿sí se dan cuenta? Porque a los judíos les predicaba diferente. Hablaba de Abraham, hablaba de David, ¿verdad? Ahora está hablando con los gentiles. Entonces su estrategia, su approach es totalmente diferente. Les empieza a hablar de un Dios del cielo, de un Dios de la tierra, de un Dios que manda lluvia, que manda comida. O sea, eso se llama, y las mujeres lo estudiamos. A ver, chicas, revelación. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Mis alumnas, tachita. Revelación general y revelación especial. No sé si se acuerdan. La revelación general es que tú ves el mundo, tú ves la creación, o sea, Dios está revelándose a través del cielo. Cuando sales y ves la grandeza y la majestad del cielo, ves el sol, ves un bebé nacer, o sea, ves que hay comida, que cae lluvia. Tú dices, tiene que haber alguien bueno que hizo todo esto, alguien creativo, alguien sabio. No puede ser un accidente. ¿Sí me explicó? Esa es la revelación general. Y esa está al alcance de todas las personas. En Japón, en China, en Rusia, en la sierra, que dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia tus obras, la obra de tus manos. O sea, dices, es que tiene que haber algo más. Y luego la revelación especial es Jesucristo revelado. Ahora sí me necesitan conocer en persona. Yo soy Dios, me hago hombre, vengo a salvarlos. A través de su palabra recibimos la revelación especial. Aquí recibimos Dios hablando claramente. Entonces Pablo empieza a hacer una conexión con ellos, porque no son judíos, y les está hablando de la revelación general. Es un buen tip, amigos. Podemos empezar por ahí cuando quieras tú hablar del evangelio con alguien. Decirle, oye, es que tú ve la grandeza del cielo, tú ve cómo funcionan las estaciones, ve cómo funciona que nazcan los bebés, ¿cómo puede ser un accidente que el cuerpo humano funcione de la manera en que funciona? No puede ser un accidente. Tiene que haber un diseñador. Tiene que haber alguien inteligente y sabio, aparte misericordioso, porque le hemos regado y lo hemos explotado y lo hemos menospreciado. O sea, ¿quién será? Y entonces ya tú les dices, pues es Jesús. Pero sí me explico, Pablo está conectando con ellos en su idioma, a la manera que ellos comprenden, porque son gentiles. Y entonces dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía de Iconio, o sea, Iconio es la región de Pisidia, acuérdense, y persuadieron a la multitud. O sea, qué ganas de ir a molestar, si estaban a kilómetros de distancia en otra ciudad, pero ahí vienen desde Antioquía para decirle, y dice, persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado, o sea, ya llegó a otro nivel la persecución, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Esto es muy interesante. ¿Quién está escribiendo el libro de Hechos? Lucas. ¿Lucas qué es? Doctor. Él no está exagerando, porque fácilmente él pudo haber dicho, se murió. Pero él es muy cuidadoso en tener todos los facts, los hechos, todos los hechos bien puestos. Y él no tenía bien puesto que Pablo se había muerto. Entonces dice, todos pensaron que estaba muerto. ¿Sí me explico? Es muy interesante porque cuando Lucas investiga que Jesús murió, entonces
Verdaderamente investigó que sí se murió y verdaderamente investigó que sí resucitó. Pero en este caso él tiene ese cuidado de no aseverar, se murió. Pero es muy posible que Pablo, por haber sido apedreado, haya muerto y luego haya resucitado. Porque luego vemos en Corintios, cuando él está hablando de las revelaciones que él ha tenido, que subió hasta el tercer cielo y que vio cosas que no puede explicar con palabras. Puede haber sido que en este momento él haya subido a ese tercer cielo, él haya visto estas cosas y dice, y para no gloriarme tanto de estas revelaciones, el Señor ha permitido que yo tenga un aguijón en mi carne. Entonces, no sabemos, no está claro, es una posibilidad. Pero entonces miren el milagro, porque en el versículo 20 dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, o sea, no huyó de la ciudad, volvió a la ciudad donde lo apedrearon y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, si quedas como muerto apedreado, no te vas caminando otros kilómetros a otra ciudad. O sea, es un milagro que él se haya levantado y que él se haya sentido bien para caminar hasta la otra ciudad. Entonces, estas son cosas importantes que podemos ver, aunque no están ahí claras, ¿verdad? Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. A ver, ¿cuáles son estos lugares? ¿Y qué sucedió en esos lugares? Amenaza y piedras. O sea, regresó a las ciudades donde rechazaron el evangelio. A mí me encanta Pablo. No se da por vencido, ama tanto a la gente, tiene una carga por el corazón de la gente que aunque lo hayan rechazado, aunque lo hayan apedreado, él regresa a esos lugares, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, él está animándolos a ellos. ¿Cómo se sentiría él? Y él está animándolos a ellos, confirmándolos, los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles de su propia carne, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amigos, a veces pensamos que el ser cristiano, la vida se va a hacer bien fácil, que seguir a Cristo es papita porque Él siempre me ayuda, Él siempre me protege, Él siempre hace todo por mí. La verdad es que es en la tribulación que vamos a ver su poder. Es en la tempestad que vamos a ver que Él para las lluvias y los vientos, que Él no nos suelta. O sea, es necesario, porque aparte las tribulaciones nos van depurando de esas cosas que no sirven. Van refinando nuestro corazón. Es un fuego purificador. Las tribulaciones son un horno de fuego que nos van purificando, que van quitando el exceso, van quitando la carne, van volviendo a enfocarnos en las cosas importantes de la eternidad. Y constituyeron. Entonces ahora sí empieza la iglesia y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos. Ay, ¿quién hacía eso cuando escogió a sus discípulos? Jesús se fue a ayunar y a orar, ¿se acuerdan? Entonces Él hace lo mismo que Jesús. Después de haber orado y ayunado, escogieron a estos ancianos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Señor, nosotros no vamos a estar aquí, tenemos que irnos a otra ciudad, estamos lejos, pero tú guárdalos, tú enséñales, tú muéstrales. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De ahí navegaron a Antioquía de Siria, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces regresaron a su iglesia que los había originalmente enviado. Regresaron ahí y ¿qué hicieron ahí?
habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Les reportaron lo que habían hecho. O sea, no sé, como les decía, no hacen lo que quieren, a la hora que quieren, como quieren. Están siendo enviados y luego regresan y reportan todo lo que hicieron. Y es un gozo para toda la iglesia. Dice, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Wow, qué emoción. Fíjense que cuando yo era niña, nosotros íbamos a muchos viajes misioneros. O sea, yo de niña, yo fui a muchísimos viajes misioneros. Mis papás abrieron varias obras, una de ellas en Pachuca, y nos íbamos los fines de semana. Abrieron otra obra en Acatzingo, que era un pueblito, una ranchería de gente indígena, ahí cerca de Puebla, y ahí querían matar a mi papá. O sea, ese lugar ya decían, cuando llega aquí el ingeniero, y casi decían, esta es la foto, le dicen aquí al jefe de la ciudad, del pueblito, porque la orden es matarlo. Y él, pues seguíamos yendo. Dice una vez que él atravesó en la plaza de en medio, en el centrito del pueblo, y que pasó al lado de este hombre que lo quería matar y no lo vio. Y bueno, mi papá pues tiene una constitución, él es de Monterrey, pues él se ve diferente, ¿no? Estaba más alto que todos y todo. No lo vieron, no lo vieron. La familia con la que empezamos a predicar se llamaba Martín y Rosy Cabañas, y a ellos empezaron a decirles, pues no les vamos a vender víveres. Les dejaron de vender comida, les dejaron de vender papel de baño, les dejaron de vender cosas. Y luego dijeron, Martín, te vamos a matar. Entonces Martín se fue a vivir a mi casa un tiempo, me acuerdo. Martín murió en la pandemia hace poquito, pero ¿sabes cuántas iglesias se estableció? Él tenía un corazón por los de la sierra de ahí de Puebla, y él hizo mucha, ¿cómo te diré? Hizo un trabajo social también, porque aparte de llevarles el evangelio, él les llevaba agua limpia y hacía pozos y todo para que les llegara el agua. Y hizo muchas obras. De las obras que él hizo ahí en Acatzingo, salieron una familia misionera de Acatzingo a Camboya. ¿Cómo te imaginas eso? O sea, es maravilloso. Y luego nos fuimos a Japón. Yo me acuerdo el día que la iglesia nos envió. Era una iglesia muy grande en Puebla, Amistad de Puebla, era un auditorio de 5,000 personas, una iglesia enorme. Maga, tú fuiste, ¿verdad? Lore, tú también fuiste. Bueno, ahí me acuerdo, yo tenía 10 años, nos subieron al stage y empezaron a orar por nosotros. Se subieron todos los líderes y empezaron a orar por nosotros para enviarnos. Y yo me acuerdo que estaba llore y llore y llore, porque yo veía eso y yo decía, pues ya no lo voy a ver. Y luego nos fuimos a Japón, y en Japón pues no era la persecución de que los vamos a matar, pero era la dificultad del rechazo, porque la cultura es tan diferente. O sea, de verdad fue, para mí como una niña de 10 años, fue una situación que apenas hoy de grande la voy como que, ay, por eso sentía esto y por eso sentía el otro, y el Señor ha ido sanando en mí. Pero íbamos con la intención de predicar el evangelio, ¿no? Y yo me acuerdo que yo era una niña, pero yo era tan, me habían enseñado mis papás que éramos una familia de misioneros, que todos vamos de misiones, no somos nada más nosotros, que yo me acuerdo que yo veía viejitos en la calle y yo les iba a compartir. Tenía 10 años. Iba con una amiga yo estaba en 5º de primaria, ella estaba en 6º de primaria, y ella también era hija de misioneros, pero eran misioneros como presbiterianos o no sé qué, ¿no? Llevaban ya 20 años ahí en Japón. Y entonces veníamos las dos de la escuela de regreso a casa, y le dije, mira, ese viejito está encorvado, se ve triste, vamos a predicarle. Y me decía, ¿cómo le vas a predicar si no hablas japonés? Le dije, no, pero me sé una canción.
Me sé una canción en japonés que habla de Jesús, pues vamos a decírsela. Y ella así de que, y fui con el Señor y le empecé a decir la canción y de que Jesús es rey y que Él lo ama y que no sé qué. Y el Señor estaba bien tocado. Un viejito estaba bien de que gracias, bien agradecido. Y mi amiga estaba sorprendida. Pero pues yo era una niña que no entendía que lo que estaba haciendo, como que los adultos es lo que lo hacen, ¿no? Los niños no. Todos tenemos que hacerlo, es para todos. Le compartí en la escuela de Japón a una amiga de Lituania. Creo que ya les compartí el testimonio, pero ella era mi mejor amiga. Venía llegando de Lituania, que era un país comunista. Ellos no tenían fe en Dios. Su abuelo era el carcelero de un campo de concentración y su tía vivía en Japón y para darle más oportunidades la invitó a vivir con ella. Entonces una vez, siempre ella y yo jugábamos voleibol en el gimnasio y una vez me acuerdo que a la hora de clase de geografía nos sentamos, no llegaba el maestro y me dijo, no voy a poder jugar hoy porque me duele la rodilla. Y yo le dije, no, déjame orar por ti, porque yo tengo un Dios que es poderoso para sanar. Y se me quedaba viendo. ¿Cómo? Yo tengo un Dios poderoso. ¿Qué? My God is so powerful, le decía. Ok. Y le dije, ¿puedo orar por ti? Sí. Y oré por su rodilla. Y yo, o sea, así como Pablo, ¿verdad? Muévela. Y que le hace, ¿qué me hiciste? De verdad, se los digo en serio, en el salón. ¿Qué me hiciste? Y le dije, es que mi Dios es todopoderoso y Él sana. Y le dije, ¿quieres conocerlo más? Nos vemos al final de la escuela en el cuartito del gimnasio allá atrás. Ok, y ahí, al final de la escuela, o sea, yo estaba en quinto de primaria. Al final de la escuela nos fuimos al cuartito atrás del gimnasio, nos encerramos y le di el evangelio. Le dije, somos pecadores, pero Jesús vino a salvarnos. Él murió en la cruz y tú puedes recibirlo en tu corazón y Él puede darte vida eterna porque Él resucitó de los muertos. ¿Quieres recibirlo? Sí, sí quiero. Mi amiga rusa de Lituania, sí, sí quiero. Y ahí en la escuela recibió a Cristo. Y luego empezó a ir con su tía a los grupos de Biblia que teníamos todos los sábados en la casa. Y se bautizó el mismo día que yo. O sea, de verdad. Y esto era en un viaje misionero. ¿Y por qué sucedió así? Porque yo creo que el Señor quería que diera testimonio. Pero así de esos viajes, después de estar en Japón y de visitar varios lugares en Japón, se iba mi papá con alguno de nosotros a Rusia, y en Rusia íbamos a visitar diferentes lugares y predicar en diferentes lugares. Me tocó ir a Vladivostok, me tocó ir a Urim, me tocó ir a varios lugares, Khabarovsk, y ver el poder de Dios. Y cuando regresábamos, contábamos las grandes cosas que Dios había hecho. O sea, los milagros, la predicación, la gente salvándose. Y regresábamos a Japón y ahí les compartíamos a todos lo que pasaba. Y luego nos regresábamos a México y entonces ese domingo le compartíamos a la iglesia todo lo que estaba sucediendo en Japón y en Rusia. Y es algo maravilloso. Y yo creo que tenemos que abrir nuestros ojos a esa visión. Tenemos que tener un corazón para las naciones. Es un corazón que tiene que soltar un poquito sus sueños y soltar un poquito su comodidad y su seguridad. Imagínate, mi mamá tenía su casa, tenía sus carros, tenía su ministerio, pero el Señor los llamó a dejar todo para ir a un lugar donde no hablan el idioma, donde no saben dónde van a vivir, donde los niños a ver cómo les va. Todo el mundo les decía, no se vayan, esta edad para sus hijos es crucial, pueden quedar traumados. Y en fe, el Señor lo hizo. Wow, ¿no? O sea, hoy volteo en retrospectiva y digo, viví 8 años en Japón de misiones y mis papás 10. Y hoy yo considero que estamos todos aquí de misiones. Somos de aquí, pero no somos de aquí. El Señor nos trajo con un propósito, a todos. Eso no se ha terminado, no se ha acabado. En el momento que vas a la escuela, eres un misionero. Ahí Dios quiere usarte. No te quedes callado. Pablo dice que con denuedo y confiados
en el Señor predicaban el evangelio y Él los apoyaba con señales y prodigios. Cuando tú predicas el evangelio, tú no vas solo. Cuando tú tienes la encomienda de predicar el evangelio, el Señor te respalda. No dudes nunca de que si predicas, pues ¿qué va a pasar? Ay, no, qué pena. No, con denuedo y confiado en el Señor, porque lo que tú estás diciendo es poder para salvación. Es poder para salvación. Nunca sabes. Ahí entre Listra y Derbe sale un gran hombre llamado Timoteo. Porque Pablo fue a ese lugar que no era fácil, a ese lugar donde lo apedrearon, a ese lugar donde lo rechazaron, pero él permaneció predicando con denuedo, confiado en el Señor, y salió un joven que yo te aseguro que escuchó el evangelio, pero aparte el carácter de Pablo le apasionó, porque se convirtió en su discípulo. Vio un Pablo que no se movía, vio un Pablo apasionado. Amigos, les quiero decir algo. La generación de hoy lo que está buscando, los jóvenes de hoy, ¿qué están buscando? Gente apasionada por lo que viven. Y van a agarrar cualquier hombre y cualquier mujer que esté apasionado por cualquier tontería. Qué mejor que agarren y vean a alguien que está apasionado por la verdad. No nos quedemos callados. No nos quedemos con los brazos cruzados. Nunca sabes qué puede pasar, pero Dios quiere hacer cosas grandes. Eso es lo que sí sabemos. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Amén. Gracias, Lupe, al Señor. Lupe siempre aplaude, me anima. Señor, gracias por este día y gracias por tu palabra, que es esa espada que empieza a agitarnos, que empieza a llegar a lo más profundo de nuestro ser, Señor. No queremos quedarnos callados. Tenemos la verdad, tenemos la vida, conocemos el camino. ¿Cómo dejaremos que otros se pierdan cuando nosotros conocemos a Cristo? Señor, danos esa pasión, ese valor, ese denuedo, esa valentía para predicar el evangelio, Señor. Y haznos, Señor, gente de carácter, hombres y mujeres de carácter, que con el primer rechazo no se rinden, con la primera amenaza no se rinden, y cuando ven las piedras no se rinden, Señor, sino que continuamos predicando el evangelio, porque se trata de ti, Señor. Todo esto es por ti, es para ti y te pertenece a ti. En el nombre de Jesús, amén. Solamente quiero decirles algo también, que como conclusión al testimonio que estaba dando Judy, esa persona que fue el lunes a la oración, el miércoles recibió a Cristo. O sea, es una cosa increíble cómo Dios va usando, pero nosotros no nos detenemos, no nos podemos detener de hablar la palabra. Es que estas personas sin Cristo son cojos de nacimiento, ¿verdad? Y es una referencia muy interesante, que cuando tú ves a un cojo, pues le tienes que dar la palabra, y tú no te preocupes por nada más que por soltar la palabra, porque el resto lo va a hacer el Espíritu Santo, lo va a hacer el Señor. Y yo creo que cuando Judy oró por él, ¿verdad?, a los 2 días volvió a la iglesia. Entonces ahora estaba yo en la iglesia, estaba dando hechos, y de repente al final me dice: oye, necesito hablar contigo. Y una charla increíble. Es un amigo que fue a nuestra boda. Llevamos años de conocernos. De repente nos dejamos de ver, de compartirle, de orar, pero nunca te detienes, porque un día esa palabra da fruto y está en un momento de transformación en su vida increíble. Justo en el momento en que más lo necesitaba, de repente llega el Señor y ¡boom! Entonces, gracias a Dios por esta palabra, porque es poderosa, es verdadera y es práctica. Entonces dile a tu vecino: palabra práctica. Si esta palabra no es práctica, entonces no está viva, pero por eso está la iglesia aquí, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Señor, gracias por este alimento espiritual que nos has dado. Señor, nos hemos gozado y hemos recibido tu palabra y hemos sido vivificados. Salimos siendo otras personas cada día, con
conforme tu palabra llega a nosotros, nosotros salimos siendo transformados cada día más como tú, Señor. Padre, te pedimos que bendigas este convivio, estos alimentos. Padre, que tu Espíritu Santo continúe moviéndose entre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén.